Buen día para todos, gusto en saludarlos una vez más, otro domingo junto a ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. Ya hemos pasado el 1 de mayo, que hemos hablado la pasada semana, han quedado ecos y se sigue hablando un montón de temas que son importantes y que van a estar acá en este programa, como obviamente lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Ese encuentro tan importante del 12 de mayo. Placer y gusto de estar junto al secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenas mañanas, me va bien. Acá estamos, como tú bien decías, luego del 1 de mayo, de los ecos que tuvo ese 1 de mayo, es decir, que enriquece la actividad democrática del país, de la sociedad, que se plantean los intereses de sectores que no siempre están planteados o visibles para el conjunto de la población. Se pone arriba de la mesa una cantidad de problemas, de temas, y a lo cual se suma que ya veníamos desde el 18 de abril, cuando el presidente de la República hizo aquellos anuncios que nos incluía, ¿no? Es decir, el famoso ajuste o adelanto a cuenta o préstamo del 3% anunciado en aquella oportunidad, el 2% para los trabajadores públicos y la convocatoria a los consejos de salario con las características que luego se han ido dando a conocer y que eso introdujo en la discusión de los medios y también en la consideración del gobierno e incluso del Parlamento, que se han tenido que se han referido a todos estos temas que tienen que ver, bueno, primero, si era sacarle el IVA a algunos productos, eso luego el Parlamento lo tomó y votó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo con una lista de productos para sacarle el IVA, para no cobrar el IVA. Luego estuvo el anuncio del presidente de la República, en la cual decía esas cosas que decía, pero que en nuestra opinión no quedó claro de qué se trataba, si estábamos ante un adelanto a cuentas, si estábamos, como fue el ajuste de las jubilaciones y pensiones mínimas, el año pasado que empezó a ser de esa manera, antes era de otra, o si era o era un ajuste, un aumento, o si era un préstamo, o si era como ese ajuste de las jubilaciones y pensiones del año pasado, de la mínima, que luego se les descontó a fin de año a la gente cuando se fue a aplicar el ajuste de enero pasado. Es decir, pero se empezó a hablar del tema, ¿no? Es decir, un tema que estábamos tremendamente preocupados, no se ha resuelto nada todavía, ¿no? Digo, dicho sea de paso. Las dudas continúan. Decía que la preocupación y las dudas y las razones por las cuales tenemos para plantear la movilización de los jubilados y los pensionistas, de la misma manera que lo han hecho los trabajadores y demás, es decir, sigue teniendo la misma vigencia, digamos así, ¿no? Por lo tanto, aquella situación que se promovió, toda esa conversación, esa consideración, ¿por qué, Néstor? Porque estamos también frente a una situación de carestía que si uno hace los números, nosotros nos encontramos con que todo pinta de que si no hay medidas concretas que atiendan esta realidad, otro año más que vamos a perder poder de compra. Es decir, ya viéndolo, digamos, en un mayor de perspectiva. Esto está requiriendo, por un lado, la consideración del tema, ¿no? Es decir, la necesaria reunión, la necesaria convocatoria, porque se convoca a los consejos de salarios privados. Los compañeros de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado son convocados para conversar sobre ese 2% de cómo va a ser y empieza a conversar. Y nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, porque esto se anuncia tres meses antes. El 80% del ajuste de enero pasado fue devorado ya por la inflación, o sea que ya la inflación casi que se comió todo el ajuste en 4 meses. Y dentro de 3 meses que recién entraría en vigencia ese 3%, ¿cuánto más va a aumentar? Es decir,
Luego de esto, del último informe del INE sobre el aumento del costo de la vida, ha aumentado los combustibles, han aumentado, han bajado algunas cosas, por ejemplo, bajó las frutas y las verduras, pero hay otras cosas que continúan aumentando y no hay ningún indicador que nos esté diciendo que esto va a mejorar. Pero además, en el supuesto que no aumentara más nada de aquí a fin de año, y lo que ya perdimos, el poder de compra que se ha perdido, lo que se perdió en el año 20, 21, y lo que vamos perdiendo en el año, lo que vamos a perder ya con esta expectativa en el año 22. Por lo tanto, la convocatoria ONASPU, realizada por el Consejo Directivo Nacional de nuestra organización el día 19 de abril, en una reunión realizada en Salinas, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de esa localidad, es que hemos realizado esa convocatoria, esa movilización, que es para el 12 de mayo a las 10:30 horas, que en el caso de Montevideo es una movilización que se va a hacer con una concentración en la Plaza Libertad o Cagancha o Libertad, a las 10:30 horas, de donde se marchará hasta las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, y que de alguna manera va a ser un reencuentro, porque allí van a estar, como siempre, las filas de sillas colocadas en la calle para que todos aquellos que no puedan permanecer de pie tengan su silla, su asiento para poderse sentar y participar de la actividad. Hablar, como siempre, bueno, los discursos, los oradores que hablarán sobre los temas que están planteados, y por lo tanto, bueno, estamos convocando, estamos concurriendo a locales, asociaciones. De aquí hasta el 12 se va a estar concurriendo, y se viene concurriendo y se va a seguir hasta esa fecha en los locales las asociaciones de jubilados y pensionistas, en particular los más cercanos a Montevideo, es decir, para que, como ya se está organizando, los ómnibus que van a salir de cada asociación, previa anotación, es decir, en todas las localidades se está armando, se está preparando la participación para venir a Montevideo y todos juntos reencontrarnos en esa instancia que ya por la pandemia hace ya prácticamente 3 años que no podíamos hacerlo, salvo algunas cosas puntuales que se hicieron, la Plaza Independencia, etcétera, pero que un reencuentro, es un reencuentro en realidad, luego de mucho tiempo, y bueno, allí estaremos los jubilados y pensionistas, diciéndole al conjunto de la opinión pública nacional, a las autoridades de gobierno, en fin, a todo el país le estamos diciendo que los jubilados y los pensionistas estamos preocupados, estamos perdiendo poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, y las pensiones como consecuencia de que el salario bajan las jubilaciones y las pensiones, y estamos también planteando nuestras reivindicaciones que componen el conjunto de la plataforma reivindicativa. En lo que tiene que ver con la jubilación y las pensiones, nosotros decimos, como lo dice el volante que encabeza esta movilización, la plataforma, dice ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación. Eso supone que hay que tener en cuenta todo lo que ha pasado con la jubilación y las pensiones desde que empezamos a perder poder adquisitivo, luego de aquel periodo que vivimos durante unos cuantos años, en la cual, si bien no se puede decir que era suficiente, pero que las jubilaciones y pensiones mínimas fueron teniendo un tratamiento diferenciado con el resto. ¿Por qué? Porque eran jubilaciones y pensiones muy bajas. Y eso permitió mejorar las jubilaciones y pensiones. Pero desde el año pasado eso se cortó. Y entonces, ¿qué pasó? Que el ajuste que se hizo en julio, como todos los años,
en lugar de incorporarlo a la jubilación o pensión mínima, se descontó de esa jubilación y pensión mínima. Es decir, que hay un cambio que nos ha hecho perder. A eso agreguemos que también se cambió lo que fue la forma de ajustar la base de prestaciones contributivas, que es la medición con el cual se fija la jubilación y la pensión mínima y un conjunto de prestaciones que también tienen que ver con la seguridad social. Por lo tanto, todos esos temas tenemos que tratarlo porque hay una situación muy difícil para mucha gente y tiene que ver eso directamente con la jubilación y la pensión. Pero también estamos hablando con el tema de la Operación Milagro. Operación Milagro, Néstor. ¿En qué está eso, Daniel? ¿Ha quedado...? Bueno, ahí está. Es bueno ocuparnos de este tema. La Operación Milagro, que como todos saben, se hacía las pesquisas en las asociaciones. Y en la sede de ONASPU también. Y en la sede central de ONASPU también en Montevideo, y en las asociaciones del interior. Esas pesquisas posibilitaban de que había una continuidad de eso, que luego se vio interrumpida por la pandemia y que luego no se retomó de la misma manera, sino que se han ido ensayando distintas formas de atender esa situación. Nosotros hemos hecho gestiones, nos hemos reunido con el director y la subdirectora del hospital, nos hemos reunido con el director mejor dicho, con el presidente de ACE, que es donde corresponde a ese hospital. Hemos estado procurando, sin atenernos a una cuestión, digamos, ni caprichosa ni antojadiza, sino poniendo como cuestión fundamental lo que tiene que ver con continuar con esta gran obra. Se han operado más de 110.000 personas. Tremendo. ¿No? Y gratis. Y gratis. Y con todos los gastos pagos, claro, porque la gente recibía el pasaje, llegaba a Tres Cruces, allí se incorporaba con el acuerdo que había con la cooperativa de transporte de pasajeros que lo llevaba hasta el hospital. Luego, si tenía que quedarse la persona y el acompañante, se quedaba en el Prado, ahí en el Hogar Tarará. Es decir, que había algo que funcionaba. Nosotros no decimos que eso no se puede mejorar. Y si la gente no tiene que venir todo a Montevideo, mucho mejor. Y si eso aparece como soluciones, como las que se habla ahora, tienen que ser soluciones que rápidamente tomen vuelo y que concreten las necesidades que hay, porque si no, no se está abatiendo, digamos, aquellas necesidades que estamos hablando. Es decir, tenemos ese tipo de dificultades que nosotros esperamos que rápidamente se retome los ritmos que teníamos anteriormente y, como siempre decimos, las asociaciones de ONASPU están en disposición de que allí se sigan haciendo las pesquisas. Antes de la pausa, Daniel, siguiendo con el tema de Operación Milagro, los números que ONASPU tiene marcan que se está operando menos que antes. Los números que tenemos nosotros, que no son todos los números, lo que tiene los números el hospital, que lleva el control, al cual nosotros enviamos los listados de los compañeros y compañeras que se han inscrito en ONASPU y en las asociaciones que lo han hecho, y hay asociaciones que han, a través de la representación en el directorio del BPS, también aprovechando esa situación, se han conectado. Hay autoridades que tienen que ver con el hospital y que tienen que ver con ACE, que han manifestado, esto es un problema de ACE y es un problema de ONASPU. Bueno, nosotros decimos, nosotros estamos preparados, pronto entregamos una cantidad razonable de gente para hacer pesquisado primero, después hacerle todos los exámenes que hay que realizarles previo a la operación, para que luego pasen a la etapa de la operación. Es decir, estamos realmente interesados, comprometidos, dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer y que está en nuestro alcance para que eso rápidamente tome
el ritmo que posibilite que todo aquel que necesite ser atendido, sea atendido. Es decir, de tal manera que cumplamos con lo fundamental, que es resolver el problema. A la vuelta de la pausa, Daniel, seguimos hablando de la plataforma, que es muy extensa, ¿no? Y además un anuncio muy importante para toda la gente que va a poder ver la movida del 12 de mayo en vivo y en simultáneo. Por eso lo contamos a la vuelta. Cuando volvamos a compartir, sigamos compartiendo ONASPU.tv aquí en la red. Los jubilados y pensionistas nos movilizamos. Suma tu presencia, juntos podemos. 12 de mayo, hora 10:30, concentramos en la Plaza Libertad, acto y oratoria frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el interior de acuerdo a cada realidad local. Por los derechos conquistados, por una vida digna. La plataforma de la ONASPU habla de ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación, continuidad de la Operación Milagro, continuidad del Plan Mirapitá, plan de viviendas, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tarifas públicas y de Supergas a precios subvencionados, eliminación de tickets y órdenes para la salud, modificación de la primera franja que está exonerada de aporte por concepto de IAS, elevándola a 10 BPC, continuidad y extensión del Sistema Nacional de Cuidados. Por esto y mucho más, el 12 de mayo a la hora 10:30 nos concentramos en la Plaza Libertad. Segunda parte de ONASPU.tv a través de la red. Dos temas antes de continuar con la plataforma que son muy importantes, Daniel. El primero es que, bueno, se están visitando las asociaciones, los dirigentes, para hablar de lo que va a pasar el 12 de mayo, de la importancia del 12 de mayo, ¿no? Mesa 1, mesa 2. Sí, se está visitando dentro de lo que dan la fuerza antes del 12 de mayo, son las visitas a las asociaciones, invitándolos a participar en esta movilización del día 12 de mayo que hemos hablado. Allí van delegaciones que están visitando a los compañeros para invitarlos, para explicarles la plataforma y de qué se trata de hacer esa actividad. Veíamos recién las fotos de mesa 1 y mesa 3 compartiendo la pantalla de ONASPU.tv. Daniel, hablábamos hoy, antes de continuar con todo esto, de que el esfuerzo que hace ONASPU una vez más para que la gente esté informada, para llevar lo que va a pasar ese día, transmisión en vivo y simultánea. Efectivamente, una transmisión que va a ser, como tú dices, en vivo y en directo, ¿no? En el sentido de que se va a transmitir para todo el país, a nivel nacional, a través del YouTube y el Facebook de ONASPU. Basta que entrar allí, de esa manera van a ver un videíto en el cual se puede allí ingresar y mirar en cualquier parte del Uruguay de manera simultánea y en directo lo que es la transmisión de la movilización de los jubilados y los pensionistas. De Uruguay y el mundo. De Uruguay y el mundo. Porque el que esté fuera del país lo puede ver, lo puede ver también. Seguro. Seguramente que esto en algunos países que miran mucho, como España, etcétera, lo van a, bueno, Argentina, otros lugares, seguramente que lo van a mirar. Otro esfuerzo más, Daniel, que habla de la necesidad que tiene la ONASPU de que la gente esté informada, ¿no? Porque lo hablamos más de una vez acá y uno no se cansa de decirlo, ¿no? Los grandes medios a veces acuden a los dirigentes de la ONASPU o hablan de los jubilados en cosas muy puntuales, pero hay temas de todo el año, Daniel, vivienda, quitar los tickets para los medicamentos, que no se habla de eso, ¿no? Se habla de repente de cosas muy puntuales, y qué bueno tener los medios que la ONASPU tiene para contarle a la gente todas estas cosas que son muy importantes. Sí, son todas cosas muy importantes, que repitiendo, es muy importante que todos los jubilados y los pensionistas estén informados. El esfuerzo de ONASPU está dirigido en esa dirección, de llegar a través de las audiciones radiales en CX20 de Monte Carlo, domingo a las 13:30 horas, 14:30, la radio Feni a las 16 horas los días martes, esta
audición por televisión que sale los domingos a las 9:30 de la mañana, el mensuario que es el diario ONASPU, que va en versión papel, se puede pedir en cualquier asociación, se puede, digamos, recibirlo, en fin, se dice, quiero de alguna manera tener el diario, lo va a tener, lo mismo, si no es en la versión papel, puede ser en la versión digital, es decir, todos esos medios para que todos estemos informados y para que todos los jubilados y pensionistas tengan una relación directa con la ONASPU, que es quien les va a informar como corresponde, porque la ONASPU es la organización de los jubilados y pensionistas del BPS que les va a transmitir, porque no hay que olvidarse otra cosa, en nuestra cabeza nos acostumbramos, se naturaliza la participación en el propio directorio del BPS de los representantes de los jubilados y los pensionistas, que como todos sabemos, en cada 5 años se hace la elección previo, se hace una elección interna en ONASPU, que es quien promueve los candidatos, y luego son votados por el conjunto de los jubilados y pensionistas del BPS, lo cual hace que ahí directamente, desde donde y en esa dura pelea por no perder pie, por participar, porque se tenga en cuenta a los representantes sociales, tanto de los jubilados y los pensionistas en nuestro caso, pero también de los trabajadores y de los empleadores, para que allí esté la voz de los directamente representados allí. Y eso también es muy importante. Aprovechando el tiempo, van a quedar una cantidad de temas, pero que siempre lo estamos hablando, ¿no? Pero uno mira y ahora, por ejemplo, hablamos recién de la Operación Milagro, pero viene la continuidad del Plan Ibirapitá. ¿Quién va a negar lo que fue en el comienzo, lo que ha ayudado en la pandemia, ¿no? El Plan Ibirapitá, a que, yo no digo que fue un familiar más, ¿no? Pero fue un amigo, alguien que estaba la tablet allí y nos comunicamos con todos. Sí, yo creo que fue una de esas medidas muy acertadas. ¿Por qué? Porque además de recibir una tablet, el jubilado y el pensionista fue incluido en el cambio digital, no se le dejó de costado. Eso sí. Y se le dio el elemento que le permitía, que es la tablet, pero que era la conexión, que eran el pago de los gigas para poder para que funcione, porque sin eso no se puede. Por lo tanto, era completo. Nosotros esto siempre, ONASPU, en medio de la crisis sanitaria, siempre estuvo atento a este tema también, y prueba de ello es que, ni mal se decir no, el director que tenía que ver con los dos planes, ¿no? El Ceibal para la escuela, para los gurises, y en la otra punta el plan Ibirapitá. Bueno, allí estuvimos, fuimos a entrevistarnos con ellos allá en Carrasco, donde están los locales del plan. Estuvimos planteando, reclamando, tuvimos el tema que tiene que ver con el funcionamiento del plan, la reparación de las tablets, etcétera, etcétera, y luego apareció eso que ha sido, bueno, una cuestión a mejorar, pero a mejorar tiene que ser que la gente no deje de contar con ese recurso en función de mejorarlo, porque si no la mejora no sería tal. Y se han bajado los presupuestos y se le ha cambiado un poco la idea del plan. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, queremos que el plan se establezca y que no haya cargo para la gente. Y que no haya que pagarlo, claro. Exactamente, ese es uno de los temas que estamos allí siempre prendidos, junto con los trabajadores del plan Ibirapitá, que también tienen una posición de que quieren hacerlo, quieren trabajar, bueno, todo eso estamos permanentemente con ellos. Vivienda, Daniel, plan de vivienda, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS. ¿Qué tema ese? ¿Se ha construido algo ahí en estos 2 años? No hay planes, todo lo que se ha inaugurado ya venía de antes. Ya en planes anteriores, que se habían licitado en etapas anteriores.
para este quinquenio no hay planes para los jubilados y los pensionistas del BPS. Es decir, nosotros seguimos reclamando que se establezcan los planes, la construcción de vivienda para los jubilados y los pensionistas y también los cupos, cama y esas soluciones que hacen que en un sector que se vuelve más vulnerable por la propiedad, que no se quede sin techo, porque hay cosas que ocurren y el aislamiento, el vivir solo y sola, muchas veces determina que hay situaciones que si no concurre el Estado a resolver esos problemas, nadie va a concurrir, porque son personas que están solas y solas y que no tienen otra solución. Tarifas públicas, qué tema, ¿eh? Sí. Y de supergas a precios subvencionados. ¿Hay espalda? ¿El Estado tiene espalda para subvencionar la tarifa pública a los jubilados que ganan la mínima, por ejemplo? Tampoco el jubilado va a gastar mucho, no va a mover la aguja eso. No, yo creo que es una de esas cosas que no entendemos por qué no se entiende. Es decir, por qué no se atiende ese reclamo tan justo y más teniendo en cuenta lo que ha sido, digamos, y lo que es la proximidad del invierno para el supergas, tan necesario, pero además en un tema que es primordial, digamos, en nuestro país, ¿no? Es decir, también allí estamos permanentemente reivindicando y las tarifas también. Si son tarifas que son, digamos, de organismo del Estado, no entendemos cómo allí no se puede hacer una flexibilización y facilitar que la gente pueda vivir con dignidad accediendo a lo que necesite, y no cifras siderales, sino cifras bien razonables, como son las que se han planteado, los consumos de luz eléctrica, los consumos de lo que tiene que ver con Antel, de agua, que a veces se paga más digamos, de lo que son gastos fijos, que lo que es el consumo. El metro cúbico, ¿no? Entonces nos parece que son cosas que no pueden seguir ocurriendo. Sigo, Daniel. Eliminación de tickets y órdenes para la atención de salud. Qué tema este, ¿no? ¿Cuántos medicamentos toma promedio un jubilado y cuánto requiere eso, ¿no? ¿Y a cuántos días le dura? A veces no puede llegar a tomar todo el mes. Sí, ese es todo un tema, el de la salud, que el sistema de salud es una cosa buena, el mantenerlo, el mejorarlo, el estar permanentemente trabajando en esa dirección. Eso está muy vinculado a los cuidados, ¿no? Es decir, hoy en día, cuando la mujer se incorpora masivamente al mundo del trabajo, ¿quién cuida a los niños? Claro. Cuando las personas mayores, los jóvenes, es decir, hay una necesidad que está muchas veces dificultando la propia participación de sectores en la producción. Si hablamos de la producción y luego la necesidad de que las personas mayores tengan los cuidados que corresponde de acuerdo a las características. Claro. Para eso formar cuidadores, hacerlo de manera que no cualquiera cuida, sino que así nos dicen lo que saben. Además es fuente de empleo para mucha gente, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, eso estamos también permanentemente reclamando, planteando, y acá integra la plataforma reivindicativa, porque nosotros entendemos que son el conjunto de las cosas lo que va a mejorar de manera permanente la calidad de vida, mantener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. ¿Cómo entendemos esto, Daniel? Modificar de la primera franja que está exonerada de aporte por concepto de IAS, elevándola a 10 BPC. Bueno, eso significa que hay una parte de los que ganan las jubilaciones y pensiones hasta 8 BPC, y lo que se plantea es que eso se extienda, la exoneración se extienda a aquellos que ganan 2 BPC más. Ya esto lo planteábamos antes, pero ahora tenemos doble razón para plantearlo, porque al haberse ajustado la BPC, que es con lo que se mide hasta dónde va la franja, al haberse ajustado por el índice medio de salario, que aumentó menos que la inflación,
ahora hay más gente que ha pasado a pagar, entonces a pagar ese impuesto, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, frente a esa situación, concurramos con una solución que no puede ser igual a la del resto porque tiene que ser adecuada a la necesidad. Es como el ajuste a no descontar de las jubilaciones y pensiones mínimas, que son personas que ganan ahora 15.750 pesos, que cualquiera comprende que es necesario continuar mejorando ese ingreso. Daniel, nos queda un minutito, quiero que le hables a esa cámara, a la gente, por qué el 12 de mayo es importante, que esté donde esté, estamos llegando a todo el país, en cada lugar, bueno, lo van a poder hacer, lo van a poder ver en vivo y en simultáneo por el Facebook de UNASPU y por YouTube de UNASPU, pero ¿por qué hay que estar de alguna manera vinculados a esa movida del 12 de mayo? UNASPU y su plataforma reivindicativa es el resultado de los congresos de UNASPU que ha elaborado esta plataforma reivindicativa, que se ha ido adecuando, manteniendo la esencia de la misma, la razón misma de esa plataforma, se ha ido adecuando a la actual situación. No hay que olvidarse que hemos pasado por una pandemia, que ya llevamos más de 2 años con ajustes de jubilaciones y pensiones que vienen cayendo con todas las consecuencias que eso tiene. La única manera de evitar que eso siga ocurriendo, que nuestra voz sea escuchada, que nuestros reclamos sean escuchados, yo le digo a todos los jubilados y pensionistas, el 12 de mayo a las 10:30 horas, todos los jubilados y pensionistas del BPS nos estaremos concentrando en la Plaza Cagancho Libertad, para de allí marchar hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, donde allí los jubilados y los pensionistas estaremos planteando nuestras reivindicaciones, que son de todos los jubilados y pensionistas. ¿Para qué? Para que el sistema político, para que la opinión pública, para que la prensa, para que llegue a todos lados, para que nuestra voz, nuestras razones, nuestros reclamos sean conocidos por el conjunto de la población y las autoridades. 1:30, Daniel, te invito y los invito, la seguimos en Montecarlo hablando mucho más tiempo de todo esto. Gracias. Gracias a ti. A ustedes también, reitero, 12 de mayo, 10:30 de la mañana aquí en Montevideo, es la concentración en Plaza Cagancha hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Cada asociación en cada punto del país hable, consulte, le va a estar diciendo cómo participar en la misma. Y si no, a través de YouTube y a través del Facebook de UNASPU van a poder ver en vivo y en simultáneo la gran movida del 12 de mayo. Que pasen bien, nos encontramos en 7 días.